Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los 5 pilares del Islam. Como ustedes bien saben, el Islam es una religión monoteísta que se considera a sí mismo ella como la continuación de dos previas religiones monoteístas que son el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entonces, el Islam, para practicar esta fe, hay que reconocer estos 5 pilares. El primero, que es como quien dice la forma de acceder a esta religión cuando uno decide adoptar esta religión, es la shahada. El número uno sería la shahada. La shahada no es más que el reconocimiento que solamente hay un Dios, Allah, ¿no? Y Mahoma o Mohammed es su profeta. Entonces, el profeta Mohammed recibe la revelación por medio del arcángel Gabriel, que se comunica con él a través de sueños y demás situaciones y le revela estas verdades. Entonces, la primera es decir, no hay Dios más que Dios y Mahoma es su profeta, ¿no? Que es lo que dice esta leyenda que está aquí arriba de mi cabeza. Ahí nada más dice, La ilahu illa Allah. No hay Dios más que Dios. Es lo primero que hay que reconocer. Segundo, la, el segundo pilar del Islam es el Salah, que es la oración. Es muy importante porque es la comunicación con Dios. La oración se tiene que hacer 5 veces al día. La primera, pues, son oraciones breves. La primera ocurre antes del amanecer, ¿no? Y esto la segunda ocurre después de que el sol alcanza su cenit. La tercera ocurre a mediodía y en el atardecer. Y la cuarta justo después del atardecer. Y la quinta ocurre durante la noche, ¿no? Hay que postrarse para hacer la oración mirando siempre hacia la Meca. Hay una señal que se llama la Qibla, que no importa dónde estés, en qué parte del mundo vivas, tienes que dirigir siempre tu rezo postrándose humildemente hacia la Meca, porque allí fue donde se reveló el Santo Corán, ¿no? El Corán, que es un libro como este, que es el libro del Islam. Corán significa la recitación porque el arcángel Gabriel le dice a Mohammed, recita, repite la palabra de Dios. Entonces, la oración es muy importante. El siguiente pilar del Islam es el zakat, que es la limosna. Como toda religión que busca la justicia, como toda buena religión que busca la justicia social, eh, es muy importante la repartición de la riqueza. Hay que repartir la riqueza de los más favorecidos a los menos favorecidos para crear una sociedad justa. Como ustedes bien saben, no puedes crear una sociedad justa si hay demasiados pobres o la brecha entre los pobres y los ricos es demasiado atroz que los ricos puedan utilizar ese poder para abusar de los pobres y hacerlos que obedezcan su voluntad y no la de Dios. Entonces, el zakat es la limosna, ¿no? Hay que darla, mínimo se estima que sería el 2.5% anual de los ingresos que uno percibe, hay que donarlos. Se donan por medio de en las mezquitas, que son los templos donde se practica esta religión, ¿no? Recuerden ustedes que en el judaísmo se llaman sinagogas, en la iglesia son las iglesias, en el cristianismo son las iglesias y en el islam se llaman mezquitas. Mezquita viene de la palabra masjid, que quiere decir postración. Entonces, ahí es donde se deposita la limosna, que sería el siguiente pilar. Y posteriormente el cuarto pilar sería el ayuno. El ayuno tiene que hacerse durante el mes del Ramadán, ¿no? El Ramadán es el mes donde o cuando se reveló el Sagrado Corán, o sea, las Sagradas Escrituras. Se reveló el Corán y en ese periodo de tiempo, o sea, ellos siguen un calendario lunar, hay que recordar esto, no es solar, por eso la fecha puede caer en diferentes meses cuando se revela el Corán, ¿ok? Entonces es el Ramadán el mes en que se revela y hay que guardar ayuno y también abstenerse de cualquier relación sexual, contactos físicos y sobre todo pues pronunciar palabras que estén mal altisonantes y que no vayan de acuerdo con la voluntad divina, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces hay que ejercer el Ramadán y las personas
que estén enfermas o en su periodo de menstruación, o ancianos, niños, pueden estar ausentes de hacer esta práctica, ¿no? Pues, abstenerse de hacer la práctica del ayuno, y solamente en esos casos. Pero los demás, las personas deben de practicar el ayuno como muestra de sumisión hacia los deseos de Dios. Y por último está el Hajj, que quiere decir la peregrinación. Se estima o se considera que al menos una vez en la vida de todo buen musulmán debe hacer un viaje a la Meca y visitar la Kaaba, ¿no? Que es este cubo negro gigante que está en la gran mezquita de la ciudad de la Meca, y allí hay que visitar esta Kaaba. Es una costumbre preislámica que se añadió al Islam, y que, si quieren, después hablamos un poquito de ello. Entonces hay que hacer una peregrinación mínimo una vez en la vida hacia la Meca, ¿no? Entonces esos serían los 5 pilares del Islam, brevemente resumidos. Hay gente que incluso quiere añadir uno más, que sería el yihad, ¿no? El yihad, que quiere decir esfuerzo, pero en la mayoría de las tradiciones no lo considera como una obligación, ¿no? Entonces ya después hablaremos del yihad si ustedes quieren, pero por lo tanto esos serían los 5 pilares del Islam que todo buen musulmán debe practicar. Recuerden que la palabra musulmán quiere decir someterse a los deseos de Dios. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.